Hola, buen día. Hoy, viernes 1 de agosto, el pensamiento del día es desapego de los bienes terrenales. Una propuesta para comenzar este mes junto con la palabra de vida que dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces compartimos el video de la palabra de vida de este mes. Palabra de vida, agosto de 2025. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Lucas capítulo 12, versículo 34. El evangelista Lucas refiere esta enseñanza de Jesús y nos lo muestra con sus discípulos camino de Jerusalén hacia su Pascua de muerte y resurrección. Por el camino se dirige a ellos llamándolos pequeño rebaño y les confía lo que tiene en el corazón, las disposiciones profundas de su ánimo. Entre estas, el desapego de los bienes terrenos, la confianza en la providencia del Padre y la vigilancia interior, el esperar activamente el reino de Dios. En los versículos anteriores, Jesús los anima a desprenderse de todo, hasta de la vida, y a no angustiarse por las necesidades materiales, porque el Padre sabe lo que necesitan. En lugar de eso, los invita a buscar el reino de Dios y los alienta a acumular un tesoro inagotable en los cielos. Ciertamente, no es que Jesús exhorte a la pasividad ante las cosas terrenas, a una conducta irresponsable en el trabajo. Lo que quiere es quitarnos la ansiedad, la inquietud, el miedo. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Aquí, corazón se refiere al centro unificador de la persona que da sentido a todo lo que vive. Es el lugar de la sinceridad, donde no se puede engañar ni disimular. En general, indica las intenciones verdaderas, lo que uno piensa, cree y quiere realmente. El tesoro es lo que para nosotros tiene más valor, es decir, nuestra prioridad, lo que creemos que da seguridad al presente y al futuro. Afirmaba el Papa Francisco, hoy todo se compra y se paga, y parece que la propia sensación de dignidad depende de cosas que se consiguen con el poder del dinero. Solo nos urge acumular, consumir y distraernos, presos de un sistema degradante que no nos permite mirar más allá de nuestras necesidades inmediatas. Pero en lo más íntimo de toda mujer y de todo hombre, hay una búsqueda apremiante de esa felicidad verdadera que no defrauda y que ningún bien material puede saciar. Escribía Chiara Lubich. Sí, existe lo que buscas. Hay en tu corazón un anhelo infinito e inmortal, una esperanza que no muere, una fe que traspasa las tinieblas de la muerte y es luz para aquellos que creen. No en vano esperas y crees, no en vano. Tú esperas y crees para amar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Esta palabra nos invita a hacer un examen de conciencia. ¿Cuál es mi tesoro? ¿Lo que más me importa? Este puede adquirir diversos matices, como el estatus económico, pero también la fama, el éxito, el poder. La experiencia nos dice que hace falta volver continuamente a la vida verdadera, la que no pasa,
la vida radical y exigente del amor evangélico. Para un cristiano no basta con ser bueno, misericordioso, humilde, manso, paciente. Debe tener por los hermanos la caridad que nos enseñó Jesús, porque la caridad no es estar dispuesto a dar la vida, es dar la vida. A cada prójimo que se nos cruza durante el día, en la familia, en el trabajo, por todas partes, debemos amarlo con esta medida. Y así vivimos sin pensar en nosotros, sino pensando en los demás, viviendo los demás, y experimentamos la libertad verdadera. Augusto Parodi Reyes y el equipo de la Palabra de Vida. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.